Queridos amigos, estamos en la explanada del templo, actualmente el lugar de las mezquitas de La Roca y de El Aqsa, dos mezquitas importantísimas, el tercer lugar más importante del mundo musulmán en este momento, y toda esta zona que estamos viendo y caminando es la explanada del templo, explanada que mandó construir el rey Herodes en torno al año 20 antes de Cristo, y que son 15 hectáreas de terreno, 150,000 metros cuadrados aproximadamente. Vamos ahora a visitar los lugares. Estamos visitando pues con el debido respeto y con la debida atención que un lugar como este se merece. Como ustedes recordarán, comenzamos en Tel Dan hace unos días, pensando y reflexionando en Abraham, nuestro padre en la fe, y toda nuestra peregrinación se llama Recorriendo Tierra Santa de la mano de Abraham. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos en el lugar donde Abraham vino a sacrificar a su hijo Isaac. En unos minutos, Dios mediante, vamos a entrar nada más y nada menos que al Domo de la Roca, en donde está la roca, donde está la gruta, a donde vino a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y precisamente por ese sacrificio, este lugar es considerado el origen, el inicio de la fe en Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el origen de nuestra alianza y de nuestra revelación, como ustedes ya han venido escuchando en estos días. Queridos amigos, mientras vemos cómo vamos a seguir nuestra visita, quiero que vean, aquí a mis espaldas está la mezquita de El Aqsa, la Santa. Ese edificio que ustedes ven y que parece muy pequeño, tiene capacidad nada más y nada menos que para 10,000 personas. Cuando uno ve la explanada del templo, que es majestuosa y gigante, le parece un edificio pequeño, y sin embargo es inmenso. 10,000 personas caben ahí dentro. Esa es la mezquita El Aqsa, aunque toda la zona también la llaman los musulmanes El Aqsa. Y ahora van a ver aquí detrás de mí el Domo de la Roca, la mezquita dorada, como se ha llamado de muchos modos. Es ahí, debajo de la mezquita dorada, donde está la roca, la famosa roca donde fue Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Es probable que ahí dentro no podamos hacer muchas explicaciones,
las haremos después, con calma, no se preocupen. Pero sí quisiera que si entramos en silencio, que nos acompañen con el corazón, métanse en el corazón de Abraham, tomen a su hijo Isaac de la mano, pequeño, le está diciendo: papá, vamos a hacer un sacrificio, pero no veo dónde está la víctima, dónde está la víctima. Y Abraham, con el corazón estrujado, seguramente sangrando dolor y obediencia a Dios, le dice: hijo, no te preocupes, Dios va a proveer la víctima. Dios nos va a dar la víctima, no te preocupes, hijo. Y así se acerca Abraham decidido a sacrificar a Isaac en obediencia absoluta, total, heroica a Dios. Queridos hermanos, sabemos que la historia terminó muy bonita, pero fue tremendo, dolorosísimo, una prueba en la fe, un abandono total, un hacer lo que Dios dice, pase lo que pase. Y esa prueba le consiguió a Abraham nada más y nada menos que ser el padre en la fe de todos los hombres. Queridos hermanos, ahí está ese lugar, vamos a entrar, entren con nosotros, entren con toda la emoción que el lugar y las circunstancias requieren, porque ahí tenemos que pedir a Dios: Señor, aumenta mi fe, Señor, ayúdame a creer, enséñame a creer, Señor, que conozca a Abraham, que ame a Isaac, porque esa es la fe de Jesucristo, esa es la fe de la iglesia, esa es la fe que tuvo origen en este lugar santo. Vamos a pedirle a Felipe, antes de irnos, que dé un recorrido así breve, que veamos toda la explanada desde aquí, y luego entramos a la roca y a la gruta de la roca, el lugar del sacrificio de Isaac. Queridos hermanos, estamos entrando en el Domo de la Roca. Les invito a reflexionar, a meditar, a unirse a Abraham, a unirse a todo el significado de este lugar impresionante, bíblico, central. Sacrificio de Abraham. Génesis 22. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo ahí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno.
Yo y el muchacho iremos hasta ahí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: «Padre», respondió. «¿Qué hay, hijo?» «Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Dijo Abraham: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó ahí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo. «Abraham, Abraham», él dijo. «Aquí estoy». Continuó el ángel: «No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo». Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, desde donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz». Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Abraham se quedó en Berseba. Queridos amigos, ya vimos la roca que es la cima del monte Moriah, una de las 4 colinas, quizá la principal donde se construyó Jerusalén, el monte Moriah, es la roca que acabamos de ver. Ahora vamos a entrar en la gruta que está debajo de esa roca. Piensen en Abraham cuando vino aquí, piensen en David, que compró 6 o 7 siglos más tarde, compró este terreno para la construcción del templo, y aquí Salomón construyó el primer templo de Jerusalén. Síganme en silencio, pero cogidos verdaderamente de la mano de nuestro Padre Abraham. La fe perseverante. Modelos de fe en la historia sagrada. Hebreos 11. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte, y nadie pudo hallarlo, porque lo arrebató Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció
y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió vigor para ser madre, aunque estaba fuera de la edad apropiada, pues consideró digno de fe al que le hacía la promesa, por la cual también de uno solo y ya marcado por la cercana muerte, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablaban claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. Él, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo. Por la fe, bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses oculto por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó que lo llamaran hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado. Consideró que el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe, celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe, atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios, al intentarlo, se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Me faltaría el tiempo si hubiera de hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas y cerraron la boca a los leones. Apagaron la violencia del fuego, escalparon al filo de la espada, curaron sus enfermedades, fueron valientes en la guerra y rechazaron ejércitos extranjeros. Gracias a ellos, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada.
anduvieron errantes cubiertos de pieles de ovejas, de cabras. Se vieron faltos de todo, fueron oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo anduvieron errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos, sino nosotros, a la perfección. Queridos amigos, qué emoción, qué Assalamu alaikum. sofocón de estar en este lugar maravilloso, increíble, de recordar tantos hechos de la Biblia, de la historia, de la salvación, de la fe, de la religión. Ahí dejé entre esas piedras las intenciones de todos y cada uno de ustedes, de sus familias, las intenciones de nuestros pastores, de toda la iglesia y de todo el mundo. Ojalá que la fe nos renueve a todos, ojalá que la fe nos dé un vigor nuevo para salir de esta pandemia, fortalecidos, purificados, renovados, con la vista puesta en el futuro y sobre todo puesta en el cielo. Vamos a seguir hasta terminar nuestra visita. Disfruten estas imágenes, disfruten estos momentos. Les siento a todos y cada uno de ustedes aquí cercanos con nosotros. Hemos rezado por ustedes y pedimos a Dios que esta visita les ayude. Abraham no es un cuento bonito de la Biblia. Abraham fue una persona y el sacrificio tuvo un lugar, y todo esto está aquí, lo estamos tocando en estos días con ustedes, por ustedes y para ustedes. Queridos amigos, no puedo expresarles la emoción de estar saliendo de este lugar donde recordamos el sacrificio de Abraham y de Isaac. Les voy a ser muy sincero, yo recibí mi primera catequesis cuando tenía yo unos 4 años. Era yo pequeño y mi mamá estaba enseñando el catecismo a uno de mis hermanos mayores. Volví a escuchar la catequesis 2 años después, o 1 año después, antes de mi primera comunión, cuando tenía yo 5 años. Recuerdo con tanta emoción cómo mi mamá nos platicaba el sacrificio de Isaac, el sacrificio de Abraham, la promesa hecha por Dios a Abraham: tú serás el padre de muchas naciones. Tenía yo 4 o 5 años y creo sinceramente que así se transmite el don de la fe. Me dan pena, me hacen llorar los niños pequeños a quienes sus padres no les enseñan estas grandes figuras de la historia, de la humanidad, de la fe, de la Biblia, de la religión. ¿Qué saben esos niños si solamente saben de juegos, de iPads, de celulares, y no conocen la raíz de nuestra fe, la raíz de la religión? De veras, tenemos que aprovechar. Entre 0 y 7 años se formatea el disco duro. Entre 0 y 7 años se siembran en el alma las semillas que van a dar luego fruto en toda la vida. A veces parece que están muertas, a veces parece que no dan fruto, a veces parece que no se perciben. Me hace pensar en esas semillas que caen en medio de los bosques y que no van a crecer hasta que no se caiga un árbol y deje pasar la luz del sol. Pueden ustedes estar seguros que lo que siembren en las mentes y en los corazones de los niños pequeños va a quedar para siempre, y antes o después, con la gracia de Dios, habrá de dar frutos. Les repito lo que les dije antes. Acabo de orar por todos y cada uno de ustedes. Acabo de orar por el mundo. Acabo de orar por la iglesia, por los obispos, por el Papa,
he dejado en esa gruta y en esa roca tantas cosas que pido, y sobre todo, obviamente, pido mucho para que nuestra peregrinación renueve la fe de todos, esa que recibimos de niños en nuestra parroquia, con una catequista, con una monjita, en nuestras casas, esa que probablemente aprendimos con dibujitos, con libros muy sencillos, con medios casi insignificantes. Repito, cuando yo era niño, mi madre tenía un cuaderno con láminas de colores muy bonitas, y allí nos enseñó lo que es la creación, lo que es el pecado original, lo que fue Abraham, el sacrificio de Abraham, Moisés, el paso del Mar Rojo, esos grandes signos y símbolos de la fe que a todos nosotros nos sembraron en el alma las grandes verdades, las grandes luces de la gracia, del amor, de la alianza, de todo, de la obediencia. Queridos hermanos, al meditar aquí tenemos que recordar dos cosas esenciales. A la fe se responde con obediencia, la obediencia de la fe. San Pablo lo va a recordar, y obediencia viene de obudire, lo que se recibe escuchado. San Pablo tendrá una frase sensacional: fides ex auditu, la fe que viene de lo que se ha escuchado. Eso que recibimos como cuentos de niños, de jovencitos, de adolescentes, que nos enseñaron, repito, en nuestra casa, en nuestra parroquia, en un convento, o que vimos en la televisión o en el iPad, porque hay programas muy lindos ahora sobre la historia sagrada, la historia bíblica. Esos son las semillas grandes de la fe que poco a poco dan fruto en nuestros corazones. Y la fe la escuchamos, queda en nuestro corazón, tenemos que obedecerla, tenemos que serle fieles, tenemos que crecer en ella, tenemos que compartirla con nuestros hermanos, tenemos que transmitirla de mil modos. Yo tenía hoy pensada mi catequesis, pero no pude dejar de aprovechar esta visita, un poquito en silencio, un poquito viendo las escenas, un poquito con este consejo que les estoy dando en este momento, muy sencillo, muy fraterno, sacerdotal. Espero que gocen mucho esta visita, repásenla, tomen en sus manos la Biblia, el libro del Génesis, lean y relean el sacrificio de Abraham, porque ahora ya saben dónde ocurrió, ahora ya saben que tuvo un lugar en el tiempo y en el espacio. Que Dios los bendiga. Mis queridos peregrinos virtuales, tenemos una grande alegría y una grande gracia. Ahora que venimos aquí al convento de la Flagelación, nada más y nada menos que nos abrió la puerta, ¿verdad? Como si fuera el portero, el padre Mans. Él es muy modesto, es muy humilde, lo conozco bien, pero el padre Mans me dijo mientras subíamos las escaleras infinitas, me dijo que lleva 47 años en la Tierra Santa. 47 años. Es la memoria histórica de la arqueología, de la Biblia, del Evangelio. Él guía a grupos de peregrinos super VIPs, porque es el padre Mans. Ha escrito muchos libros, pero sobre todo es un queridísimo amigo y un queridísimo hermano sacerdote que me ha dado consejos importantes en este camino breve que yo llevo en la Tierra Santa, solo 17 años, Abuna. Tiempo ancora. Padre Mans, nos están siguiendo muchos peregrinos virtuales, y la peregrinación es la peregrinación en la fe. ¿Quieres darles una palabra, un consejo para su fe, para que vivan su fe, para que conozcan a Dios? In italiano. En italiano, yo traduzco. Sì. Qui abbiamo il Monte Moria.
Tenemos sotto aquí la- delante de nosotros el monte Moria. Secondo la tradizione, Abramo è venuto qui su ordine di Dio per offrire il figlio Isacco. Qui è stato Según la legato. tradición, Abraham, en obediencia a Dios, vino aquí para ofrecer a su hijo Isaac. E questa è la fede. Esta es la fe. Obbedire a Dio. Obedecerle a Dios. In tempi difficilissimi. Aveva aspettato tanti anni per avere questo figlio e adesso Dio dice sacrificami questo En figlio. tiempos dificilísimos había esperado tanto para tener un hijo y cuando ya lo tiene, Dios nuestro Señor le dice, sacrifícamelo. La lettera agli ebrei, per fede Abramo ha fatto, per fede Sara. La carta a los hebreos dice, por fe Abraham, por fe Sara, por fe, por fe, por fe. Sì, e questo obbedire a Dio. Esto es obedecerle a Dios. Quando non si capisce, Cuando no se entiende, come per la pandemia, nessuno capisce, como però, ahora en la pandemia que nadie entiende nada, sì, però il Signore sa dove ci vuol portare. pero el Señor sabe a dónde nos está llevando. Ci vuole levare all'umiltà. Se necesita mucha humildad, Sì, perché l'uomo pensava che ormai è maestro del mondo, può fare tutto, tutti gli esperimenti, poi viene un piccolo virus. pensábamos que éramos ya los reyes y dueños del mundo y que podíamos hacer lo que queríamos y un pequeñísimo microscópico virus nos mandó todo a volar. Eh sì, questo è fare fiducia, nonostante perché Dio ci ama. No obstante todo, tener la certeza de que Dios nos ama. Sì, questo è la fede. Fede e amore. Padre Padre Mans, para ti, ¿qué ha sido la Tierra Santa? La Terra Santa è la terra della prova. La Tierra Santa es la tierra de la prueba. Prima di entrare ci vogliono 40 anni di deserto. Antes de entrar a la Tierra Santa se necesitan los 40 años del desierto. E deserto, uno comincia a brontolare. En el desierto uno comienza a protestar. Sì, dice, stavamo meglio in Egitto, c'erano cipolle, c'era la carne e tutto. Estábamos mejor en Egipto, teníamos nuestras cebollas, nuestra carne, tantas cosas que dejamos allá. In Europa si sta meglio, abbiamo la pizza, En abbiamo Europa tutto. estamos maravillosamente y tenemos pizzas. E questo, e ci vuole tempo, e il Signore ci purifica. El Señor nos purifica y para esto se necesita tiempo. Sì, e poi qui si arriva e si vede il Calvario. Tutto ha dato per amore. Aquí se llega y desde aquí se ve el Calvario donde Dios lo dio todo por amor nuestro. Quindi una lunga purificazione per vivere in questi luoghi, per far memoria del passato e che ci orienta verso il paradiso futuro. Una grande purificación para llegar a este lugar donde hacemos memoria del pasado y un pasado que nos orienta y nos dirige hacia el futuro. La Gerusalemme celeste più importante della A Gerusalemme la terrestre. Jerusalén celestial, que es mucho más importante que la Jerusalén terrestre. Amen. Amén, Padre Mans. Grazie, grazie. A nombre mío personal, a nombre de los legionarios, de las consagradas, a nombre de todos los peregrinos virtuales que nos están siguiendo desde todos los rincones del mundo, quiero agradecerte por esta breve entrevista y agradecer a los franciscanos Sì. por la obra magnífica, benemérita, gigante que han hecho durante 804 años. Tutto andrà bene, la speranza, la fede, tutto andrà bene. Tutto finirà Dice bene. el Padre Mans una palabra final: todo irá bien, todo irá bien. Esta es nuestra esperanza y esta es nuestra fe. Vamos a pedir al Padre Mans que nos dé una bendición final a todos los peregrinos. Sì, vogliamo benedire Dio prima di tutto, che è il Padre che ci ama, che ci ha permesso di vivere qui. Queremos bendecir a Dios, que es el Padre que nos ama y que nos ha permitido vivir aquí. Benedetto sei tu, Signore, che hai permesso al tuo popolo, dopo 2000 anni di esilio, di ritornare nella sua terra. Gracias
a Dios Padre que ha permitido a su pueblo volver aquí después de 2000 años de exilio. Grazie al popolo palestinese che ha sofferto tanto e che questi soffrimenti non sono persi. Gracias también al pueblo palestino que ha sufrido tanto y que no son sufrimientos inútiles. Grazie per tutti i pellegrini che vengono qui leggere la Bibbia nella terra della Bibbia. Gracias a los peregrinos que han venido aquí a leer la Biblia en la tierra de la Biblia. E che Dio ci benedica nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amén. Amén, amén. Grazie. Padre Hermans, muchas gracias. Gracias A usted, a a todos usted, a usted. sus hermanos de esta fraternidad franciscana. Que Dios Gracias. lo bendiga y nos encomienda. Mañana comenzamos la etapa de Dios Padre. Creo en Dios Padre. Padre, muy bien. Il padre tiene che avere un figlio, Y los altrimenti, padres no, tienen que tener hijos y el Padre Eterno también tiene que tener También. al Hijo. altrimenti non è padre. Si no, no es Padre. Gracias, Padre. Grazie, grazie. Hasta luego, muchas gracias queridos amigos, gracias al Padre Mans y seguimos conectados siguiendo nuestra peregrinación.